So we began by looking at our four battles. Nosotros comenzamos estudiando nuestras 4 batallas. We have Ipsus, Heraclea, Asculum, and Beneventum. Teníamos Ipso, Heraclea, Asculo y Benevento. These are the four battles of Pyrrhus. Estas son las 4 batallas de Pirro, And they take us from 2016 through Panion. que nos llevan del 2016 hasta Pania. We overlaid that in our histories with World War II, Estas historias las superpusimos con la línea de la Segunda Guerra Mundial. and we talked about Ipsus and lined it up with the invasion of Poland. Y habíamos hablado de Ipsus, que finalmente lo superpusimos con la historia de Polonia. That's what's on this board. Y es lo que tenemos aquí en esta pizarra. The first perspective, Una primera perspectiva which has Demetrius and Pyrrhus as the king of the north and the king of the south. que tiene a Demetrio y a Pirro como los reyes del norte y el sur. And our second perspective, which has Seleucus as the king of the north and Ptolemy as the king of the south. Y una segunda perspectiva donde Seleuco es el rey del norte y Ptolomeo el rey del sur. This perspective takes you to the battles of Heraclea, Asculum, and Beneventum. Esta perspectiva nos lleva a las batallas de Heraclea, Asculo y Benevento. And using the pattern we received in Daniel 11:4, Y usando el patrón que habíamos tomado de Daniel 11:4, this perspective takes us to the battle of Raphia in Panion. esta perspectiva, la segunda, nos lleva a la batalla de Rafio. Está conectada con la batalla de Rafio. So we covered Ipsus. Ya entonces habíamos cubierto la historia de Ipsus 2016. We're in an alliance. Es la historia donde se encuentran en una alianza. Now we want to cover 2018 or Heraclea, Y ahora estamos queriendo cubrir Heraclea o 2018, where their relationship is first strained. donde la relación entre ellos por primera vez se coloca en una posición tensa. We looked at this from the battle of Heraclea. Habíamos visto esto desde la batalla de Heraclea, It was compared to the other battles, it was quite small. donde ella, comparada con las otras batallas, es una batalla pequeña, But we Heraclea. received our pattern. Pero este pacto, It's the king of the north that initiates this conflict against the king of the south. habíamos visto que era el rey del norte el que inició la And then it's la the king of the ofensiva south contra el that rey del comes back sur. and wins. Pero es el rey del sur el que finalmente termina ganando. So the aggressor is the north Así que el agresor es el norte, and the victor is the south. pero la victoria es para el sur. Then we went to World War II. Luego estudiamos la Segunda Guerra Mundial. We saw that there's three parts of their alliance. Ahí nos dimos cuenta de que este pacto tiene 3 partes. The non-aggression, El pacto de no agresión, but then there's spheres of influence, tenemos las esferas de and their influencia economic agreements y los acuerdos económicos, relating to the payment Germany would make to the Soviet Union. que están relacionados con los pagos que Alemania tendría que hacerle a la Unión Soviética For its aid in the war effort. por causa de su apoyo en las guerras que estaba teniendo Alemania. It's 2 and 3 that broke down in August of 1940. Y fue el punto 2 y el punto 3 los que se rompieron en agosto de 1840, de 1940. They had a conflict over spheres of influence in the Balkans. Tuvieron un conflicto respecto a las esferas de influencia en los Balcanes And Germany, y Alemania, north, el norte, been failing to pay for the services of the Soviet Union. había fallado en los pagos de los servicios que recibía de la Unión Soviética. So these two parts. Así que fueron estas 2 partes. At the end of August, Al final de agosto there was a secret meeting. hubo un encuentro They secreto redrew the spheres of influence, donde rediseñaron cómo serían las esferas de influencia, sorted out their differences there. resolvieron las diferencias que tenían en ese encuentro, They renegotiated this economic agreement, renegociaron cómo sería el acuerdo económico and Germany made some attempts to pay. y Alemania hizo algunas tentativas de pagarle a la Unión Soviética. Far behind in their payment. Pero aún así Alemania se mantuvo bastante lejos de conseguir pagar todo lo que debía. Then we went to our history between 2016 and 2018. Y luego pues hablamos un poco de nuestra historia del 2016 y el 2018. And we wanted
wanted to trace the development of their relationship. y estábamos intentando desarrollar o trazar cómo fue el desarrollo de las relaciones entre From ellos. the first battle where they're allies. Desde la primera batalla en la que ellos eran aliados A few months after that battle, y unos pocos meses después de esa batalla de 2016, less than 4 months after Donald Trump became president, de hecho, solamente 4 meses después de que Donald Trump se hizo signs an presidente, executive order él firmó una orden ejecutiva Durchführungsverordnung unterschreiben. and what he's doing Und was y lo que está haciendo is trying to protect his government ist, es dass er intentar seine proteger su Regierung gobierno schützen möchte, from the exact same types of cyber attacks that Vladimir Putin used to help him become president. von den gleichen de defenderse de las tácticas que básicamente Putin usó contra Estados Unidos ayudando a Trump. Wie bitte? Dass der Präsident werden konnte. So if Putin can attack the United States and help him become president, Así que si Putin pudo atacar a los Estados Unidos y ayudarlo a Trump a llegar a ser presidente, while that was good for Trump, eso fue obviamente algo bueno para he Trump, also knows how weak his country is. pero al mismo tiempo él sabe cuán débil es su nación He respecto a begins eso. the steps of blocking Russia's ability to do that with his first executive order. Así que con esta orden ejecutiva que él firma, fueron sus primeros esfuerzos para encaminar las cosas a protegerse de la influencia rusa. July 2018. Dann sind wir, Luego, ellos tuvieron una reunión en julio del 2018, Putin y Trump. Summit in Helsinki. wir sind Y hablando de este encuentro, que fue en Helsinki, Helsinki gesprochen. And they're very still there. We can see how close their alliance is. y cuando estudiamos eso, podemos ver cuán cercana todavía era la alianza entre ellos, Ihres viendo el encuentro de Helsinki. Senator John McCain Y el senador John McCain John McCain said that no prior president has abased himself before a tyrant. dijo que nunca un presidente en la historia se había rebajado tanto ante un tirano, In such a humiliating fashion. en una forma tan humillante como lo hizo Trump. You can go on YouTube and see the press conference after that meeting. Y pueden ustedes ir a YouTube y ver la conferencia de prensa que hubo después del encuentro de Helsinki. September 21. Luego, el 21 de septiembre, What Trump began here, aquello que Trump había comenzado un año antes, May the year before, el 11 de mayo del 2017, con la orden he ejecutiva, has ejecutiva, developed into a national cyber strategy. para el 21 de septiembre del 2018 se desarrolló en esta estrategia de Protect the United cibernética States against nacional, four main enemies. que estaba hecha y fue dirigida para proteger a la nación de los ataques extranjeros Feinden zu schützen. en Donald Trump el campo wrote the cibernético. first couple of pages of that strategy, the introduction. Y la introducción de esta estrategia fue Donald Trump mismo quien escribió. He's gone from praising Putin and Russia Por lo tanto, podemos ver cómo él, de alabar a Putin en Helsinki, Putin hochhebt und lobt And- und Russland from denying that they ever interfered in the election y que ahí mismo en Helsinki había negado de que ellos habían interferido en las elecciones, los rusos, jemals in seinen Wahlen mit sich eingemischt haben. to naming them as the United States' #1 enemy dass para el sie 21 de septiembre en esa introducción llamar a Rusia el enemigo número in uno cyberspace. und zwar en el campo cibernético. Cyberspace. He's gone from speaking positively of Putin to a direct attack. Así que pasó de hablar de manera positiva de Putin para hablar directamente de forma atacante o ofensiva. When we spoke about Helsinki, Wir haben Entonces ya habíamos hablado de Helsinki, I asked people to study Bill Browder les pedí que buscasen acerca de Bill Browder nachzuforschen. and the Magnitsky Acts, which were sanctions on the U.S. government brought by Bill Browder. y el acta Sanctions on the Magnitsky, Russian government. que son esas sanciones que son colocadas sobre el gobierno ruso. Oder über Russland gebracht hat. The reason I wanted us to do that Der Grund, La razón por la cual les pedí eso das tut, is because in 2016 there was this meeting. es que en 2016 hubo un encuentro, una reunión, What a Russian lawyer was tasked to do und was y lo que se le había mandado hacer a este abogado ruso que fue a esa speak to the reunión possible, a possible new president of the United States and find his position on sanctions. era intentar negociar con un posible futuro presidente de los Estados Unidos en cuanto a las sanciones y remover las sanciones sobre Rusia. Sanktionen
über Russland herausfinden sollte. This was the 2016 meeting in Trump Tower. Y este se le conoce como el encuentro o reunión del 2016 en la Torre Trump. 2016 im Trump Tower. And the same subject of Bill Browder was brought up in Helsinki. Que es al mismo tiempo el mismo asunto que Bill Browder trajo en Helsinki. Studies here, Así que estudios que fueron hechos aquí, we can only reference back to the history. ahora solamente podemos hacer referencias a ese estudio o a la historia. It's not possible to go back and actually lay that history out for you. No es posible simplemente volver y poder estudiar todo eso de nuevo. That needs to be something that we do in our own time. Tiene que ser algo que nosotros hagamos en nuestro propio So we can tiempo, see the strength of the repetition of prophecy. para que así podamos ver la fuerza de la repetición de What la I want us historia. to see Lo que sí quiero que vean is the economic side of this alliance was over sanctions. es que la parte económica de este pacto entre Trump y Putin era el asunto de las sanciones. That's what was wanted in 2016 and in Helsinki. Era ese el asunto que tenía que ver en 2016 y en 2018 en Helsinki. Era lo que And if Putin you quería, followed that election, remover sanciones. that was also what was getting negotiated by different members of the Trump campaign team. Y cuando hablamos del tiempo de las elecciones, el tema de las sanciones era lo que se discutía. You can see that throughout the history of 16. Y todo eso lo pueden ver estudiando la historia del 2016. So, September 21, 21 de septiembre the National Cyber Strategy. se lanza la Estrategia Nacional Cibernética. It's the first national cyber strategy that the United States has had in 15 years. Y es la primera estrategia cibernética nacional que los Estados Unidos lanzan después de 15 años. The internet has changed in the last 15 years. Y el Internet ha cambiado muchísimo en los últimos 15 años. Shows you how behind the United States was in defending itself. Y eso te muestra cuán indefenso estaban los Estados Unidos respecto a ese asunto. The last time they had formulated a comprehensive strategy was 2003. Pues la última vez en que ellos habían lanzado una buena estrategia cibernética nacional fue en el año 2003. There's this quote that I've referenced before. Hay una cita que yo hice referencia antes. In this cyber strategy, Donald Trump compares and contrasts two things. En esta introducción de la estrategia, Donald Trump hizo una comparación y un contraste acerca de dos cosas. The rise of the internet, Él habló del ascenso del Internet, the rise of the United States as the world's only superpower. paralelándolo con el ascenso de los Estados Unidos como la única superpotencia mundial. He's defining how he sees the United States. Y así él define cómo él ve a los Estados Unidos. And he's connecting this superpower with the rise of the internet. Y él conecta el ascenso de Estados Unidos como superpotencia junto con el ascenso del Internet. We saw the New World Order. Y es también la historia en la que antes habíamos hablado que allí se encuentra el nuevo orden It mundial. was coming into being before it was restrained by Islam, Russia, and its own institutions. Estaba aconteciendo este nuevo orden mundial hasta que fue restringido por causa del Islam, por Rusia y también por las propias instituciones dentro de los Estados Unidos. And what he's subtly doing in this cyber strategy Entonces lo que Trump está haciendo de manera sutil en esta estrategia is he's reminding Vladimir Putin of this history. es recordándole a Vladimir Putin de esta historia de aquí. For Russia, this is not a good history to be reminded of. Para Rusia, esta es una historia que no le es muy agradable recordar, It's the fall of the Soviet Union, pues es la caída de la Unión of the Soviética, South as the second superpower. o sea, del rey del sur como la segunda And he's superpotencia. saying, just as you fell, we rose, Así como tú habías caído y nosotros nos levantamos más, and so did the internet, and we own it. así también el Internet ascendía y nosotros somos los dueños de él. And he says that these four countries Y así dice pues Trump que estas 4 naciones, junto con all Rusia, use cyberspace as a way to challenge the United States. todas ellas usan el campo cibernético para desafiar a los Estados Unidos. In a way they would never dare challenge us in a different area or territory. En una forma en la que nunca nos desafiarían en cualquier otro campo.
des Krieges dies nicht tun wird. He says they use cyberspace Sie haben, Y dice de que seit- estos er países sagt, dass usan el espacio Cyberspace cibernético to undermine our economy and democracy, um unsere para Wirtschaft minar und nuestra Demokratie economía y zu nuestra untergraben democracia create problems in our elections. und y Probleme in crear unseren problemas en Wahlen nuestras zu kreieren. elecciones. So what is he for the first time recognizing? Also was Entonces wird aquí es er cuando als, Trump por primera vez das erste reconoce Mal erkennen oder zugeben? Russia's role in the election. Dass el Russland papel die Rolle que Russlands jugó in den Rusia en Wahlen. las elecciones. That whole first couple of pages by Donald Trump is worth reading. Así que estas primeras 2 páginas de la estrategia que él lanzó en esa fecha vale la pena leerlas. So that's September 21. Also das ist der Eso es 21 de 21. septiembre. The day before it was released, Der Tag, El bevor día es, veröffentlicht Antes wurde, de que lanzaron la Bolton made a estrategia, statement about this cyber strategy. hat John Bolton, Bolton había hecho dio un comentario respecto a la estrategia el día anterior This cyber strategy. en cuanto a la estrategia cibernética nacional. So bring it under and say September 20. Entonces voy a ponerlo aquí abajo, pero va a ser el 20 de septiembre. There's another name we need to know. Da gibt es einen Y quiero de weiteren una vez Namen, colocar den wir un kennen nombre de otra persona que es importante saber, John Bolton. John Bolton. que es el que ya mencioné, John Bolton. We should know all about him. Deberíamos saber todo acerca de este Who hombre. he is and what he's doing. ¿Quién es él y Wer qué es lo que ist er hace? und was er tut. If you don't, please look him up. Y si no lo conocen, les pido que por favor lo busquen Recherchiert ihn. See what he's done in the past and what he's trying to do now. y estudien qué es lo que él ha hecho en el pasado y qué es lo que está intentando hacer ahora. Right now, Jetzt Ahora he's mismo trying to orchestrate a war with Iran. versucht está intentando orquestar una guerra contra Irán. Anzuzetteln. It's going to become prophetically important that we know all about these people. Y se va a tornar algo proféticamente importante saber todo lo que podamos de estas personas. O si no, nos vamos a perder en los detalles de las cosas que acontecerán. Y así no vamos a poder comprender los eventos externos. On September 20, El 20 de septiembre, John Bolton said at a press conference John Bolton dijo en una conferencia de prensa that to deter these countries, que para poder deteriorar o detener estas naciones, statement, hay que hacer, we're no longer going to act defensively but offensively as well. dijo de manera abierta en una conferencia que tenemos que empezar a actuar de manera defensiva, ofensiva y ya no más defensiva. So he's saying, Entonces John Bolton dijo, before we've acted defensively in cyberspace, antes nos actuamos de una manera defensiva en el campo cibernético, now we're going on the offensive. pero ahora vamos a tornar y vamos a volvernos ofensivos en el espacio cibernético. Offensive in den Angriff. Jump a month, Wir Ahora überspringen jetzt einen Monat. saltamos un mes, October 28. Am 8. vamos al 28 de octubre. So it's unveiled September 21. Así que la estrategia las lanzaron el 21. The following month, Un mes después, John Bolton goes to Moscow and meets with Vladimir Putin. Bolton fue para Moscú y tuvo una reunión con Putin. It's all on YouTube. Esta entrevista también está en YouTube. Go online, look up the meeting, Pueden ir a buscarlo y verla. and listen Vladimir Putin speak the words I'm about to quote. Y escuchen a Putin diciendo las palabras que yo ahora mismo voy a decir para ustedes, a citar. Putin tells Bolton, Putin le dijo a Bolton, I met the president in Helsinki in July. me encontré con el presidente en Helsinki en julio. That's only 3 months ago. Y eso fue solamente 3 meses atrás. It's been 3 months. Han pasado solo 3 meses. When I met him in July, Y cuando me encontré con él en julio, everything was good. todo estaba muy bien. And now I see the United States take steps Y ahora veo a los Estados Unidos tomando pasos that they have no reason to make, que no tenían ninguna razón de hacer. and these steps are unfriendly. Y estos pasos son, We have not responded, no son amigables y no hemos respondido, Geantwortet, but it doesn't end.
aber es tut pero no termina. So what is Vladimir Putin saying to John Bolton? Entonces, ¿qué es lo que le estaba tratando de decir Putin a John Bolton? I see what you're doing. Veo lo que ustedes están haciendo, Everything was good 3 months ago. pero todo estaba muy bien 3 meses atrás. zuvor. It's October. Ahora es Jetzt octubre Oktober. You're no longer acting friendly. y ya no Äh, están jetzt tust du nicht comportándose de mehr manera freundlich, amigable. agieren. What's going on, Donald Trump? I thought we were allies. ¿Qué está Was, aconteciendo contigo, Donald was Trump? Pensé passiert, que éramos Donald aliados. Trump? Ich dachte, wir sind Verbündete. I just want to remind us, Ich möchte uns Quiero einfach recordarles erinnern, entonces it turns bad September 21. dass am que todo se 21. pone September mal es el anfängt, 21 de schlimm zu werden. septiembre, At least around September 20. Zumindest por lo bis menos cerca del 20 de septiembre. This is just a short time before the midnight cry message. Das Y ist esto nur aquí eine es kurze Zeit vor justamente dem el 20 de septiembre, justo un poquito It's antes all- the del, page has already switched. del mensaje del clamor de medianoche, y ya las relaciones están cambiando entre ellos. October 31. Am 31. Oktober. Luego el 31 de There's octubre, more parts to that interview. It should be watched. Da gibt es noch esta mehr entrevista Teile, deberían mirarla en sollte YouTube, es muy importante. Angeschaut werden. Putin references that emblem of the United States. En esa entrevista, Putin hizo una referencia al emblema de los Estados Unidos. Ja, von den Vereinigten Staaten. It's an eagle. El Und emblema da de ist Estados Unidos es un águila. Adler. In one hand, it has like an olive branch. In einer En una Hand mano hält er, tiene einen estas Zweig ramas de It olivo, has arrows. und in der y en la anderen otra Hand, hält er pata Vladimir tiene, Putin says, und Wladimir Putin tiene sagt, unas "Did the eagle flechas. eat all the olives?" Y Putin dijo, ¿será que esa águila se comió todos los olivos? hat der Adler alle Oliven gegessen? Because all I see is arrows. Porque ahora lo único que veo de parte de ustedes He's son kind of flechas. joking, Er tut Y él está medio que haciendo un chiste, Witze machen, but he's sending a message. aber er gibt pero eine, manda un mensaje. What has changed since July? Was hat, ¿Qué es lo que ha äh, cambiado desde seit julio? Juli geändert? October 31. Am 31. Luego, el 31 de John octubre, Bolton said in an interview hat John Bolton dijo en una entrevista that the United States was right now at that present moment que los Estados Unidos estaban en lo correcto en ese preciso taking momento, offensive operations donde habían decidido tomar offensiv operaciones ofensivas oder o llevar a cabo operaciones ofensivas to protect the midterm elections. para proteger las elecciones del medio término also die de ese año. Midterm zu beschützen. The midterm elections happened around November 6. Las elecciones del medio término en los Estados Unidos acontecieron por ahí en el 6 de noviembre. Abgehalten worden. Zwischenwahlen heißt es auch im Deutschen. So November 6 Am Así que 9. el 6 de noviembre is the midterm election. sind diese fueron las elecciones del medio término. Zwischenwahlen. It went without incident. Und, Y las elecciones acontecieron sin ningún Everyone incidente, expected Russia to interfere and it never did. pero todo el mundo alle esperó hatten que Rusia hiciera alguna erwartet, interferencia, solo que nunca Russland aconteció. sich einmischen würde, aber nichts ist passiert. November 9 to 11 Am 9. Y del 9 de noviembre al 11 de 100 noviembre year anniversary of the World War I armistice. fue el aniversario número 100 del armisticio o la armistía que aconteció de la Primera Guerra war Mundial, das 100-jährige Jubiläum von el cese de la guerra en el Many of the 1918. world leaders met in France to commemorate it. Entonces en Francia la mayoría de los líderes mundiales se reunieron para conmemorar ese centenario. es zu zelebrieren. And on the side of that commemoration, Und Y al lado de esa Trump conmemoración was meant to meet with Vladimir Putin. iba a haber una reunión paralela entre Trump y Putin, iban a aprovechar de reunirse. They were meant to meet, but Donald Trump cancelled it. Y se suponía que se iban a reunir del 9 al 11 de noviembre, solo que Trump canceló ese encuentro. So while they were meant to have a meeting, Entonces mientras se suponía que ellos iban a tener un encuentro, Trump was unwilling to meet with Vladimir Putin. Trump no estaba dispuesto a reunirse con él. Putin zu treffen. In November 16, Und El 16 de noviembre, everything that Donald Trump has been doing previously with this national cyber strategy alles, todo was, lo que Donald Trump estuvo haciendo en esta estrategia cibernética nacional, May of 2017 eigentlich schon o por lo menos desde mayo del 2017,
is developed into a new government agency. Se terminó desarrollando en una nueva agencia del gobierno que hoy está, que se llama It's an SISA. agency specifically for cybersecurity, Es una agencia estadounidense dedicada específicamente a la seguridad cibernética. Behandelt. and it's within the Department of Homeland Security. Und Y ella diese es parte Agentur befindet sich de innerhalb el Departamento de Abteilung Aduanas der o Sicherheit de Inmigración. des Heimatlands. They say it's the culmination of this executive order and this cyber strategy, finally developed into a government agency. Entonces se dijo que esta orden ejecutiva del 2017 junto con la estrategia nacional del 21 terminó, o la conclusión de ella es la nueva agencia, que es la CISA. Teil einer Abteilung der Regierung. On November 25, El 25 de noviembre 20. November there was a major incident in Ukraine. hubo un acontecimiento de gran magnitud en Ucrania. If I was to draw a very bad map, Entonces voy a diseñar aquí un mapa bastante malo. you have Ukraine, Tendríamos aquí a Ucrania, the Crimean Peninsula, aquí está la península de Crimea Insel von Krim and Russia. und y aquí a Rusia. So it doesn't really touch. Es Entonces ist este hier pedazo de tierra aquí no se toca realmente. This is Crimea. Este sería Crimea. This is Ukraine. das ist die Esto aquí es Ucrania This is Russia. und y das aquí ist Rusia. This peninsula is what Russia took in 2014. Esta península de Crimea es aquello que en el año 2014 Rusia tomó 2015 aneignete. o conquistó. And there's a problem. Und da gibt es ein Y Problem. hubo un There's a problema little strait here en Da este gibt es pequeño hier estrecho ein, de acá. Strait. Da gibt es Street, also gibt es hier eine kleine Straße. that's controlled by Russia. Die Es von un Russland estrecho que es controlado por Known, Rusia If probably don't pronounce it right, but it's known as the Kerch Strait. y creo que se le conoce como el estrecho de Kerch. Es ist bekannt No sé als cómo se dice en Kerchstraße. español. Kerchstraße. Straße von Kerch. So this strait, Also Este diese estrecho, Straße, Kerch Strait, el estrecho de is Kerch, controlled by Russia. wird von Russland está controlado por Rusia. Russia has always allowed Ukrainian ships to sail through it. Rusia siempre ha permitido en la historia que los navíos ucranianos pasen por ahí. Ukrainian ships first ask for permission, Pero los navíos ucranianos generalmente piden permiso. Anfragen und Erlaubnis haben. which is really just to be polite. It's never been denied that I know of. Und, Que de hecho es algo simplemente muy educado que hacen los ucranianos porque nunca se les ha negado pasar por ahí, höflich zu sein, denn al menos que yo sepa. es wurde, soweit ich weiß, niemals man hatte niemals ein Nein gehört. It's never been a big deal for Ukraine to use this area. Nunca ha sido un asunto muy especial para Ucrania pasar por ahí. But November 25, they sailed through there without asking Russia's permission. Pero el 25 de noviembre los ucranianos pasaron por allí y esa vez no le preguntaron a los rusos. Russia fired on 3 of their naval vessels. Y así Rusia disparó a 3 de esas fuerzas And navales captured them. y las capturó. Some Ukrainian crew members were injured. Algunos tripulantes de ese navío Became such ucranianos fueron heridos a major issue y ese asunto se convirtió en un problema grandísimo, that Ukraine declared a national emergency and was preparing for a hot war. donde Ucrania declaró emergencia nacional por causa de eso y se empezaron a preparar para una guerra abierta. There's different stories. Y hay diferentes historias. Ukraine said they tried to ask permission, never heard back. Ucrania dijo de que ellos intentaron pedir permiso a Rusia, solamente que nunca les The respondieron. result was that the Russians fired on them and took control of the ships and the crew. Y lo que terminó ocurriendo fue que Rusia disparó a los navíos y tomaron control de los tripulantes y del barco. Ukraine declared martial law. Ahí fue cuando Ucrania declaró ley marcial. Preparing or expecting a Russian invasion. Y estaban preparándose o esperando una invasión rusa a Ucrania. So this was a major escalation
Also das Esto war pues eine fue große una Eskalierung hier in this escalada tension between Russia and Ukraine. grandísima en la Spannung tensión zwischen que había entre Russland und Rusia y Ukraine. Ucrania. Just a few days later, Ein paar Y Tage unos pocos später, días después, November 29, am el 29. 29 de Donald noviembre, Trump was on his way to a G20 meeting in Buenos Aires. Donald Trump estaba yendo a Donald Trump un auf dem Weg encuentro en zu einem Argentina del G20 G20-Gipfel nach Buenos Aires. On this, in this meeting, he was meant to meet with Vladimir Putin. En este encuentro del G20 se suponía que Treffen soll. Trump y Putin iban a tener una reunión. Via Twitter, Y Donald Trump dijo por that he would Twitter not meet with Russia Dass sich de que no se encontraría con Rusia until Russia backed down from Ukraine hasta que Rusia no se saliera de Ucrania wieder gehen lassen würde and gave back their sailors and their ships. und y die Schiffe devolviese a und die Rusia, a Ucrania, sus Said, based on this tripulantes action by y sus Russia, I will barcos. not be meeting with Vladimir Putin. Así que para los rusos, ellos se enteraron de que no se iban a encontrar con Trump, fue por ese Twitter. I will meet him again when he's resolved this situation. Pero Trump dijo de que se reuniría con ellos hasta cuando ellos resolvieran ese problema. gelöst hat. Quoting from a news source. Y voy a citar de una noticia en internet. This journalist noted the dramatic change in tone. Y este periodista escribió de que él Noted the dramatic change in tone. percibió el cambio dramático de tono. Dramatischen Tonfall, der sich hier geändert hat, betont bzw. dargelegt. Between July and November, Entonces, entre julio y noviembre, this action by Trump took Moscow by surprise. estas acciones de Trump tomaron a Moscú por sorpresa. They only learnt about that meeting being cancelled when Trump tweeted about it. Pues solamente se enteraron de que ese encuentro fue cancelado fue por el Twitter de Trump. So this is the condition of their relationship by November, or their alliance by November 20. Así que así pueden ver cómo están las condiciones de la alianza entre Trump y Putin en G20 noviembre y todo ese tiempo. in Buenos Aires, Entonces, Argentina. el encuentro del G20 de Buenos Aires They were meant to meet, se suponía que se encontrasen and Donald Trump cancelled that meeting y Donald Trump canceló ese encuentro as punishment for Vladimir Putin taking those Russian ships. como castigo por causa de lo que hizo Putin con los navíos ucranianos. If we were to skip down about 18 days after the G20 ended, Y si saltamos unos 18 días después de que terminó el encuentro del G20, Gipfel geendet hat und dann noch 18 Tage weitergehen, December 19, am 19. el Dezember, 19 de diciembre, a lot happened on this day. hay muchas cosas que pasaron el 19 de diciembre. Donald Trump announced a few very important decisions. Donald Trump ese día anunció varias decisiones muy importantes. Entscheidungen veröffentlicht. The first, La primera he announces that he's withdrawing all the troops from Syria. anunció de que iba a retirar a todas las tropas de Siria He says he's withdrawing them because ISIS is defeated. y dijo de que retiraría sus tropas porque ya ISIS había sido derrotado. Besiegt worden ist. A few minutes after he announced that, Ein Y paar pocos Minuten minutos después de que él anunció la retirada de las tropas, ISIS claimed responsibility for a terrorist attack in Syria. hat, ISIS había eine, reclamado la responsabilidad de un ataque terrorista que había acontecido en ese mismo día o recientemente en Siria, They were not defeated. por lo que ISIS no fue They still derrotado. had territory, De hecho, todavía tenían territorio Territorium. and the UN warned that they still expect there's 30,000 ISIS members left in Iraq and Syria. Und y la ONU dijo de que todavía quedan unos 30.000 miembros de ISIS entre Irán y Siria, o Irak y Siria, 30,000. o es decir, 30.000. Por lo tanto, ISIS no fue derrotado. And that's beside the point. Und das ist, Y eso es aparte del Why verdadero is the punto, United States involved in Syria? porque es que verdaderamente Estados Unidos estaba en Not Siria, over ISIS. en primer lugar. No era por Siria, no era por ISIS, es geht, sino que ellos habían ido antes de It ISIS. was over pipelines da ging Era es por um la causa de estas, spheres of influence. und de estas Einflussgebiete. cañerías o tubos de gas Wir haben darüber schon gesprochen. y por causa de las Donald esferas de Trump says he's influencias. giving up Syria Por
Por lo tanto, cuando Donald Trump dice que va a salir o renunciar a Also Siria, withdrawing half of the troops stationed in Afghanistan. donde de hecho iban a retirar la mitad de las tropas que estaban en Afganistán también, We very briefly discussed Afghanistan. y brevemente nosotros ya habíamos discutido It's Afganistán, also a proxy war. porque Afganistán es también una guerra por procuración. So Donald Trump has removed his hand from Syria and Afghanistan. Entonces Donald Trump removió sus manos de Siria, de Afganistán, He makes another announcement. y hizo otro anuncio también ese mismo día. He's having sanctions removed Él removió sanciones on a Russian oligarch and his businesses de un oligarca ruso y de los negocios que este oligarca tiene. Oleg Deripaska. Este oligarca se llama Oleg Deripaska. There's a few oligarchs closely tied to Vladimir Putin. Hay unos cuantos oligarcas que están conectados muy estrechamente con Putin o con Rusia, Oleg Deripaska is one of the closest. y Oleg Deripaska es uno de los más cercanos a Putin. His business, Sus negocios, world's largest provider of aluminium. es el proveedor de aluminio más grande del mundo. His private energy company is the largest inside Russia. Y su empresa privada de energía es la más grande de Rusia. He's the oligarch behind Paul Manafort. Y este es el oligarca que está detrás de Paul Manafort. We tied Paul Manafort to 2014 in Ukraine. Ya habíamos hecho la conexión de Paul Manafort en Ucrania en 2014 in the election. y también las elecciones del 2016 en Estados Unidos. Manafort was tied to Oleg Deripaska. Manafort es una persona que tiene conexiones con Oleg Deripaska, Heavily in debt to him when he worked in Ukraine and the United States. donde se encontraba él en gran deuda después de lo que pasó en 2016 y 2014. Tenía, In 2016, en 2016, Paul Manafort wrote to Oleg Deripaska Paul Manafort le escribió a Oleg Deripaska and offered to give him personal private updates on the US election. donde le ofreció darle actualizaciones privadas respecto a cómo estaban yendo las cosas en las elecciones estadounidenses. And the United States government was able to tie Russian interference to this man. Y de hecho, las agencias estadounidenses consiguieron reconocer de que había conexiones de la interferencia rusa en las elecciones y ese nombre estaba envolvido. And his companies were sanctioned by the US government. Por lo tanto, fue por eso que las empresas y los negocios de este hombre estaban bajo sanciones. He's one of the most influential oligarchs inside Russia. Él es uno de los oligarcas más influentes en Rusia. December 19, El 19 de diciembre, Trump's administration announces they're removing sanctions on him. la administración Trump anunció que removieron las sanciones sobre Oleg Deripaska. So on December 19, Entonces, el 19 de diciembre, Donald Trump makes three important announcements. Donald Trump hizo 3 anuncios importantes. Two relate to spheres of influence. 2 de ellos están relacionados con esferas de influencia One relates to sanctions. y uno está relacionado con sanciones. Spheres of influence Esferas de influencia is surrendering control in Syria and Afghanistan. se refiere al control que él tenía sobre Siria y Afganistán. This is the second part of the Molotov-Ribbentrop Pact. Y esa sería la segunda parte de aquel pacto de Molotov y Ribbentrop. Third part La tercera is parte economic, era económico. the removal of sanctions. Aquí la remoción de las sanciones. Since December, Desde more diciembre information has come out hay más información que salió en los medios, that we didn't know before. información que no sabíamos antes. We now know Hoy sabemos John Bolton was not joking when he said that they're undertaking an offensive operation. de que John Bolton no estaba jugando cuando dijo de que estaban ahora tomando posición ofensiva.
we've discussed before the Internet Research Agency. Ya habíamos discutido antes acerca de la agencia de pesquisas de Internet Agentur behandelt. And its role in the 2016 election. y el papel que jugó en las elecciones del 2016. 2016. It was set up to interfere in that election. Und Fue es wurde, establecida para interferir en, en esas específicas elecciones. Just prior to the midterm election, Und Y justo antes de las elecciones de medio término, en 2018, cyber attack against the Internet Research Agency. los Estados Unidos lanzaron un ataque, hackearon la agencia de pesquisa de Internet, auf diese Firma, la IRA, They launched a cyber attack sie haben diese y lanzaron este Cyberkampagne ataque gestartet, that shut the Internet Research Agency down for the whole period of that midterm election. que consiguieron prácticamente cerrar o mantener en jaque esa agencia por todo un día. La apagaron, por decirlo así. also zurückzugehen und hier das auszufüllen. A few days before the midnight cry begins, Un paar poco Tage antes de que comenzara el clamor de Trump medianoche, changes tone towards his ally, to Trump Donald Trump se cambió, gegenüber se seinen- puso ofensivo contra su propio aliado, introduces the National Cyber Strategy. introdujo la estrategia cibernética nacional John Bolton says that they're engaging offensively. y después John Bolton dice de que estaban actuando ofensivamente un día Putin antes says you're being unfriendly. What happened since July? y Putin después dijo, ustedes están actuando de manera poco amistosa como actuaban antes, en julio. Bolton tut sich wiederholt. Luego They're Bolton acting offensively to protect the midterm election. Bolton vuelve a decir de que están actuando ofensivamente para defender las elecciones del medio Against término. who? Gegen wen? ¿Contra quién? Number one enemy Donald Trump named in the National Cyber Strategy. El enemigo número uno que Donald Trump había escrito en esas primeras páginas de la Estrategia Cibernética Nacional, Nationalen Cyberstrategie erwähnte. The Internet Research Agency. la agencia de pesquisas de Internet, Agentur. la This IRA. attack was personally approved by Donald Trump. Ese ataque fue aprobado personalmente por Donald Trump. Zugelassen. They took the Internet Research Agency offline. Sie haben Ellos consiguieron dejar a esta agencia ja, offline o fuera de línea Midterm election. die para así conseguir proteger las elecciones de medio término del At 2018. the midterm election, Luego, el 6 de it's noviembre, no surprise that Donald Trump does not want to meet with his former ally who he just attacked. fueron las elecciones y luego no les extrañe que unos días después se cancele ese encuentro porque Donald Trump no se quiere encontrar con aquel que él acabó de atacar. Partner, den gerade attackiert hat, sich treffen will. He sets up a government agency. Dann tut Y luego en el eine 16 de noviembre levanta esta nueva agencia Then we have the tension gubernamental between Russia and Ukraine. Dann hat man y luego está esta tensión sobre Rusia y Ucrania. Trump attacks Putin for that and refuses to meet with him. Y Trump ataca a Putin por haber hecho eso contra Ucrania, cancelando el encuentro que tenían en Buenos Aires. sich wieder weigern, sich mit ihm zu treffen. Another piece of information Ahora, otra pieza de información que salió después, Eine weitere Information, came later. que llegó The alliance was unos broken. meses después, die Allianz, esta alianza cuando se quebró, They met at the end of August sie haben hubo un encuentro secreto en finales de agosto, in einer Geheimtreffen redrew the spheres of influence donde ellos se habían encontrado reescrito las esferas de influencia gezogen and negotiated their economic agreement. y habían renegociado otra vez el acuerdo económico que tenían. Abmachungen geregelt. Eso fue en la Segunda Guerra Mundial. Broke down. Aquí la relación también se quebró. Trump refused to meet with Putin, Trump se rehúsa a encontrarse con Putin en el but he G20, did meet with him pero al final sí se encontró con él. in secret. Fue un encuentro secreto. Came out later. Solamente que esa información salió en No other enero. people from Trump's administration present. Es Y sollten no keine querían que ninguna weitere persona Leute del gabinete que trabajaban para Trump estuviesen presentes en ese encuentro, Kept of what was said. porque no se quería que ningún tipo de registro quedara escrito de ese encuentro secreto que But tuvieron. Trump and Putin did meet. They just met in secret. Entonces, Putin y Trump sí se encontraron, pero fue en secreto y eso salió después. And the result of whatever was said at that meeting, Y el resultado de lo que sea que fue dicho en aquel encuentro de ellos dos, we don't know. no lo But sabemos, December 19 came out of that meeting. pero el 19 de diciembre es cuando Removal of sanctions, salió ese encuentro. Se removieron sanciones, a
stepping back from spheres of influence. Und y se salió de las esferas de influencia. Es decir, lo que sea que hayan hablado en el encuentro terminó saliendo a la luz el 19 de diciembre, pues das Gleiche, was Trump wir hizo bei todas dem esas Event cosas. gesehen haben. But these steps, December 19, Aber diese, Estos pasos Schritte que nos llevan al 19 de are diciembre a victory for the King of the South. terminan siendo una victoria para el rey del sur. But this offensive operation aber Por lo diese, tanto, las operaciones ofensivas de Donald Trump y Bolton Angriffsverhalten was begun by the King of the North. fueron comenzadas por el rey del norte. begonnen. So when we talk about battles in our time, Also, Por wenn lo wir tanto, von cuando en nuestro Schlachten tiempo nos referimos a batallas, cyber and its information. dann es ist das, cibernética Cyber y es und información. We've talked a lot in this movement Wir haben in dieser Y hemos hablado ya bastante en este about the movimiento November 2016 election. über die acerca de las elecciones del 2016. But Donald Trump had 2 elections to win to become president. Pero realmente Donald Trump tenía 2 elecciones que él tenía que ganar para convertirse en All in presidente. 2016. und alle in Todas 20 en el Jahren 2016. The first one of those La primera de esas elecciones is by the people. war von era la que era la It's popular, November 9, es ist der 9. que fue el 9 de noviembre. the election November 8, he won at November 9. Las elecciones fueron el 8 de noviembre y él ganó el 9 de noviembre. Er hat dann am 9. November gewonnen. But there's a second election. Aber Luego hubo una segunda elección. He has to win both to become president. Und Él tiene que ganar estas 2 elecciones para poder ser Would have won presidente. the first, Él pudo haber ganado la primera elección lost the second, aber y er perder la wird die segunda. zweite verlieren. and Clinton would be president today. Und, Y Clinton Hillary wäre Clinton dann sería Präsident. presidente hoy. First election's November 9. Die erste Las primeras elecciones fueron el 9 de noviembre. November. The second election was December 19. Die La zweite segunda elección es el 19 de noviembre, The first el colegio electoral election Donald Trump o los has to win electores. is November 9, and it's the people. Also La die primera erste, die Donald Trump elección que tiene que ganar Donald Trump es la popular y esa la ganó el 9 de He had to win noviembre. the second, or he would never have become president. Pero tiene que ganar una segunda o si no, nunca puede ser Die presidente. zweite gewinnen, ansonsten wäre er nie Präsident geworden. The second was December 19, 2016. La segunda fue el 19 de diciembre del 2016, el voto de los We take electores. this battle, Und wir nehmen Esta diese batalla November 9, am 9. del 9 de noviembre we take it here to Raffia or Asculum. la podemos llevar aquí a Rafia o Asculo 2019 Asculum. So just to make it clearer what we're doing. y solamente para hacer un poco más claro lo que estamos haciendo. Diese erste La Schlacht, primera batalla, Ipsos, Ipso, there's 2 elections. da gibt es hay 2 zwei elecciones. Wahlen. One is November 9, Una es el 9 de Eine ist, noviembre 9. November. one is December 19. y la otra es el 19 de diciembre. Asculum, Asculo we would call that Raffia in a different line. la llamaríamos Rafia usando otra línea. We've already identified as November 9. Haben Ya la wir hemos als identificado como siendo el 9 de November noviembre. identifiziert. Heraclea, Heraclea, I'm saying is December 19. Ich yo sage, digo que es ist, 19 de diciembre. Dezember. And you find both dates, Und man findet Y beide ambas Daten. datas las the 2 pueden, elections in o 2016 that ambas Donald Trump won. fechas las pueden encontrar en esa primera batalla de esas 2 elecciones que Donald Trump tenía que ganar. Just had a thought and I lost it. Ich hatte gerade einen Gedanken, aber jetzt habe ich ihn wieder verloren. Okay, we'll come back to that. Wir werden darauf wieder zurückzukommen. One other thing happened December 19 Hay otro acontecimiento que ocurrió el 19 de when diciembre. Donald Trump became president. Cuando Donald Trump se convirtió en presidente, He had generals enter his administration to advise him. Donald Trump tenía diferentes generales que iban delante de él a darle consejos. One of those generals, Und eine Uno de esos generales, the last one standing, der el último que quedaba de los viejos, ist, was Jim Mattis. era uno llamado Jim Mattis. He was the very last general who had not by now quit or been fired. Él era el único general que quedaba que no había renunciado o que no había sido despedido. His name is Jim Mattis. Und sein Name Él ist se llama Mattis. Jim There's Mattis. many things that Donald Trump wanted to do Und da gibt es Porque viele había muchas Dinge, cosas die que Donald Trump quería hacer. that these generals had stopped him from doing. wo die Cosas que estos generales lo detenían de hacer, They acted lo as a restringían restraint. a él. Sie haben als ein Eran como una restricción para Donald Trump. Als ein Zurückhalten haben sie agiert. A couple of the other ones you may hear in the news. Und Un par de otros generales, tal vez ya han escuchado de ellos en las über noticias. zwei andere Generäle in den Nachrichten. Rex Tillerson, Rex Tillerson, John Kelly,
und John Kelly. Those two had both gone by December 19. Estas dos personas ya no estaban en el 19 de diciembre. schon bereits weg. Jim Mattis was the last general restraining him. Y Jim Mattis era el último general que quedaba que restringía a Trump. It was said in the news Und in den Y se dijo en las noticias that Mattis was the very last restraint. dass que Mattis era la letzte- última restricción que tenía Donald Trump. If you used to go play bowling Und wenn man zurück Si vas a ir a jugar wenn man bowling, por ejemplo, gehen würde, and you have those rails up either side so it doesn't go into the ditch. und y man entonces tú diese- tienes manchmal hat man diese esos dos rieles que están a los lados para, in den Graben geht. ¿cómo That's how sería? these generals are described. Und so werden, Parece que ellos describen a esos generales como lo que When hacía Jim que Mattis found Trump no out llegase a los Donald Trump was extremos. withdrawing troops from Syria and Afghanistan, Pero cuando Jim Mattis vio que Donald Trump retiró a las tropas de Siria y de Afganistán, Afghanistan wegziehen wollte, he handed in his resignation. hat seine Kündigung él tomó y escribió eingereicht. su renuncia. Estaba muy molesto. December 19, Am El 19 de diciembre 1941, de 1941 Adolf Hitler shook up his military command. fue el día en que Hitler removió a todo su comando militar y decidió tomar el control por su propia mano. He changed the structure of the army En aquella fecha, él cambió la estructura de su ejército. that from now on they don't listen to his generals, they listen to him. Pues de ahí en adelante ya el ejército no escuchaba a sus generales, sino a Hitler He had directamente. disagreements with his generals. Pues Hitler tenía desacuerdos con sus generales It was on December 19 y fue el 19 de that Hitler diciembre was unrestrained from the advice or control of his generals. que Hitler quedó sin la restricción de los diferentes generales que en aquel momento tenía. That's what I wanted to say before I forgot. Eso era lo que yo... Aquí voy a decir lo que quería decir antes que me olvide, Is just to remind us. solo para recordarnos. This is why we should be following external events. Esta es la razón por la cual deberíamos estar siguiendo los eventos externos. If we didn't follow the news, Si nosotros no seguimos las noticias we came to December 19, y llegamos al 19 de diciembre, we don't know what that was. nosotros no entenderíamos qué significa November 9 esto. will be the same. Y así sería con el 9 de noviembre. The only way we understand what's actually just happened La única razón que podemos entender por qué es lo que significa ese evento is when we understand it doesn't all happen on a day. es cuando entendemos que todas las cosas no ocurren simplemente en un día. This isn't just a battle Porque esto no es simplemente una batalla, that, like in ancient warfare, happens in one day. que como en el tiempo antiguo eran batallas de un solo día. This started 3 months earlier. Esta batalla comenzó 3 meses antes. So when we talk about Rafia, Por lo tanto, cuando hablamos de Rafia, something we can already begin to trace. es algo que ya desde hoy podemos estar ya rastreando, trazando. And that's one of the reasons it's important to trace these external events. Esa es la razón por la cual es importante rastrear los eventos externos. There were some of us Algunos de who saw nosotros this happen in December 19 que vimos que aconteció esto el 19 de diciembre said that's the Battle of Heraclea. y dijeron, bueno, esta es la batalla de Seen on Heraclea. the day. Lo pudieron ver en The aquel vast día, majority of people never saw it. pero la mayoría del movimiento no lo vio. großen Anteil der Gruppe hat es nicht erkannt. Because they're either looking for the wrong thing Porque o estaban buscando por el evento incorrecto, en el lugar incorrecto, they hadn't listened to the message, no habían estado escuchando al or they mensaje, also hadn't been following the external events. pero tampoco habían estado siguiendo los eventos externos. Haben sie nicht verfolgt. December 20 Am 20. El 20 de was diciembre the annual news conference in Moscow. War die jährliche fue el aniversario anual de las conferencias que se hacen en Moscú. Pues una vez al año, Speaks to their Russian press. Putin le habla a toda la This prensa time it took rusa. 4 hours. Dieses Mal Tomó es, 4 4 horas aquella Chose December 20 conferencia y él eligió el 20 de diciembre gewählt, because it was the anniversary of the founding of Lenin's secret police. porque era el aniversario de la fundación Jahrestag, cuando se creó la policía personal de Stalin. ins Leben gerufen hatte. And through this press conference, Und Y a través de esta conferencia de prensa, continually lavishes praise on Donald Trump. hat Putin una y otra vez decía más y más alabanzas acerca de Trump Trump. made the right decisions, the
day before to remove troops. donde dijo que Trump había tomado la decisión correcta el día anterior cuando removió y retiró sus tropas, He says that he feels sorry for Trump y dijo que se sentía mal por Trump, Trump tut ihm leid, because Trump is being attacked by those in his country who don't want him to be president. pues él había estado siendo atacado en su propio país por aquellas personas en Estados Unidos que no quieren que sea Putin is presidente. attacking the Democrats. Also Putin, O sea, Putin estaba atacando a los demócratas. attackieren. He's attacking the media. De hecho, Putin no estaba atacando a los demócratas, estaba atacando a los medios de comunicación, defendiendo a Trump Verteidigen In the United States, in den Vereinigten en los Estados saying Unidos. that that there's people trying to who don't accept his victory, Staaten, dass es Putin andaba diciendo que había gente que en su propio país no aceptaban la victoria de Trump en el país o sea, en los Estados and Unidos, they're trying to damage his presidency. und sie versuchen, y que así estaban tratando de hacerle daño a su presidencia. zu zerstören. To quote Trump, Y Trump voy a citar a Trump aquí. to quote Putin, Disculpen, voy a citar a Putin. zitieren. Trump has won, Trump ha ganado, which is an obvious fact. welches que es un ein, hecho offensichtlicher obvio. Fakt ist. Not everyone is willing to accept his victory. Y no todo el mundo está dispuesto a aceptar su victoria. Zu, akzeptieren. They've been doing their best to undermine him. Han estado haciendo lo más que podían para minar Putin talks y destruirlo. about Brexit. Und dann tut Putin Y über luego Brexit sprechen. Putin habla de la No one's prensa. recognizing the results. Niemand tut Dice, ninguno está aceptando los resultados. Y luego dijo, Because their democracy is unraveling, es porque la democracia de ellos está... like knitting, it's all falling apart. Okay. es porque la democracia de los Estados Unidos está cayéndose. Russia interfered in Brexit and the election. Rusia, de hecho, interfirió en las elecciones y en el Brexit de Inglaterra. Putin knows that. Und, Y Putin lo sabe bien. Putin oder Trump? Putin. Putin weiß das. But by the day after December 19, Pero cuando Putin llega al 20 de back diciembre, to defending Trump. Ist él vuelve a decir cosas que son en defensa de Over the Trump course of 4 hours, Und zwar, en solamente 4 horas. their alliance was strong again. also La alianza entre ellos era fuerte nuevamente. We don't need to know what was said in that meeting. also wir, No necesitamos saber qué fue lo que ellos hablaron en ese encuentro secreto en Argentina. But in World War II, aber im Pero en la there Segunda was a Guerra there Mundial was a secret meeting. da gab hubo es ein un encuentro geheimes, secreto. Treffen. This was the result. El resultado fue lo que hicieron después. Their alliance was stronger than it was before. Y la alianza consiguió ser más fuerte de lo que fue antes. Als das zuvor. So when we come to understanding Rafia, Also wenn wir Cuando Rafia vamos a entender we have to use Rafia, the same steps, dann müssen wir tenemos que die usar los mismos pasos. which is to begin, if we haven't from 30 years ago, Y que sería entender, hacer cosas que no hemos hecho desde hace 30 años. Dann müssen wir von vor 30 Jahren anfangen, but for this battle, already tracing the external steps. dass Pero por esta batalla de Rafia tenemos que ya estar rastreando cuáles son los eventos externos. Understanding in what way they're fighting Entender de qué forma están peleando and what they both want. y qué es lo que cada uno quiere. So we've discussed 2 battles. Ya hemos discutido 2 batallas. On the testimony of 2, Basado en el testimonio de 2, they show us what elephants look like. nos debería mostrar cómo son las batallas con elefantes. 2016, En el it 2016 was cyberspace, era el espacio cibernético platform for an information war. y la plataforma para la guerra de información. 2018, it's the same thing. En 2018 fue lo mismo. Cyberspace, Fue el espacio cibernético. Cyberspace. it was a cyber attack, Das ist Hubo ataques cibernéticos aquí, information war. pero también una guerra de información. And all of this time, Y durante todo este tiempo, we also should note ya deberíamos saber that all through this history, que a través de toda esta historia, the war on the Western Front has never ended. la guerra que Trump tiene en el frente occidental nunca para. What began in 2016 has never ended. Lo que comenzó en el 2016 nunca paró. war noch nie abgeschlossen. So we should also be tracing the external events within the United States. Also sollten wir auch die Así que externen nosotros Ereignisse también deberíamos estar trazando los eventos externos que ocurren en los Estados Unidos dentro del país. One thought. Y quisiera hacer referencia a un pensamiento. Möchte noch einen Gedanken äußern. Donald Trump wants a wall on the Mexican border. Donald möchte Trump eine quiere un muro Mauer dentro en la frontera sur. Grenze. Congress was not giving him funding Der El Kongress Congreso hat no le dio los keine fondos para Zuwendung, construir su to muro build it.
sie zu bauen. On December 19, Am 19. El 19 de his diciembre, administration indicated that they would fund the government even if they didn't receive the funding for the war. la administración Trump había dicho de que ellos, December 19, Am 19. el 19 de diciembre, Trump announces that he will fund the US government. Donald Trump dijo que Trump, ellos iban angegeben, dass die a Regierung dar el dinero For it al to gobierno. fund, he must continually sign bills to fund it. El problema es que Trump tiene que estar firmando diferentes proyectos de ley para poder, ¿cómo sería?, dar dinero para la And if construcción they del don't do muro. what he wants, he can stop funding them. Pero si ellos no le firman esos proyectos de ley a Trump, él no puede financiar su Not how muro. a president should work with his government, but he can do that. No es la manera en que él quisiera, pero él no puede hacer las They have cosas sin been el fighting Congreso. over, funding for the border wall. Entonces ellos han estado peleando por cómo van a construir ese muro, el Congreso y Trump. On December 19, El 19 de diciembre, Trump says it's okay Trump aceptó y dijo, bueno, está bien. if they don't give me money to build the wall on the border. Si el Congreso no me quiere dar el dinero para yo construir el muro en la frontera, I will still continue to fund the government so it can operate. yo no importa, yo voy a continuar financiando al gobierno para que las cosas Fox News funcionen. attacked him Pero el 19 de diciembre Fox News atacó a over Trump and over again. una y otra vez ese Go día. back, Pueden ir research what Fox News did on that day. y pueden buscar todas las cosas que Fox News habló ese día. They told him Le dijeron a through the Trump news service that he gets much of his information from. a través del servicio de información por el cual Donald Trump generalmente obtiene toda la información. The news organization that has backed him from the very beginning. O sea, el canal informativo, que es el que está apoyando a Trump desde el inicio, Told him you're worse than Obama. ellos le dijeron aquel día desde que él era peor que Obama, pues estaba rompiendo promesas. Don't expect us to support you again. Y le dijeron cosas como, no esperes que te apoyemos de nuevo si haces Throughout eso. the day, they continually attack him. Y a través de todo el día estuvieron atacando a Trump. So by December 20, Cuando llegamos al 20 de diciembre, un día después, Trump announces he will not fund the government. Donald Trump decidió de que sí, que iba a cerrar el gobierno. And soon after, the longest government shutdown in US history began. Y poco después de eso, el cierre del gobierno parcial más largo que ha existido en los Estados Unidos tomó lugar. Der Regierungsshutdown, also praktisch, dass die Regierung nicht funktioniert hat, der amerikanischen Geschichte fing an. It's clear Es ist Y ganz es bien there's a claro relationship between Fox and Trump. de que hay una relación entre Fox y Trump. gibt zwischen Fox und Trump. Behind Fox Detrás de Fox is conservative America. Ist, está los estadounidenses I conservadores. want to ask the question, und ich möchte die Y quiero Frage hacer la pregunta, who controls who? wer kontrolliert ¿quién controla a quién? We might think it's Trump. Wir- Podríamos decir que Trump es el que controla a Fox, Trump ist? It's not. Es pero no es ist así. es nicht. And we had a perfect example of that, Und wir Y haben teníamos un ein, ejemplo perfecto de eso. Beispiel, completely unrelated to Heraclea. Un ejemplo perfecto de eso, completamente no relacionado con Heraclea. December 19. die, Un ejemplo que lo pudimos ver el 20 de diciembre. 19 ausgelegt wird. True streams of information still talk about this. Am 19. Las verdaderas fuentes de información todavía hablan de lo que aconteció aquel Wir haben día. hier zwei Informationsströme As a example als ein Beispiel Como un of the ejemplo control that conservative America and Fox News has over the president. über die Kontrolle, del die control que konservative la América Regierung conservadora über tiene Trump sobre hat. Donald Trump. This should interest us Das Y sollte debería uns interessieren, interesarnos, because this is the evangelicals denn das porque esto aquí son los evangélicos, through their news media und a través de su durch canal de das, información, Medium controlling the president. controlando al kontrollieren presidente. den Präsidenten. And who asks for Sunday law? Also ¿Y quiénes son wer los que piden la ley nach dominical? dem Sonntagsgesetz fragen? The people. Es ist El pueblo. The people go to the president, die Menschen werden Ellos zum van al Präsidenten presidente say this is what you're going to do. und y le sagen, dicen, das esto es ist, lo que was vas a tun hacer. wird. And the president says, Und der Y el Präsident presidente dice, okay, está bien, he doesn't have a choice. er hat él keine ya no Wahl. tiene It's not elección. just Trump, Es ist nicht No es nur solamente it's Trump, what's behind him. es lo que was está detrás de él. hinter ihm ist. Behind him Hinter Detrás de is él an organization, steht está una organización, Fox News, Fox News,
but it's their base. Aber es ist Pero ihre, esa es su base. ja, ihr Fundament oder Basierung. Conservative Base. evangelical America Ihre Basis La, konservative la América Amerika- conservadora y evangélica es la que está, es la base. Amerikaner, that él. controlled Trump December 19 last year. die Y, am s- 19. y ellos fueron los que Dezember controlaron a Trump el letzten 19 de Jahres, diciembre del Trump año regiert pasado. It was a classic example of what we already know is repeated at Sunday law. Fue Es un ein ejemplo klassisches, clásico de lo que nosotros Beispiel sabemos von dem, que se was wir repite von- en la ley wovon wir dominical. bereits wissen, was sich am Sonntagsgesetz wiederholen wird. I don't think it's a coincidence we're given that example on the same day as Heraclea. Y no creo que Ich sea denke nicht, una dass es, coincidencia de ein, que ese mismo ejemplo lo Zufall tengamos ist, dass wir ahora dieses en Beispiel Heraclea. genau am gleichen Tag wie Herakleia bekommen. Their interference led to the longest government shutdown in US history. Ihre Einmischung La führte interferencia zu que ellos der hicieron en längsten aquel día terminó generando el cierre parcial de gobierno más largo que ha ocurrido en los Estados Unidos. Von der ganzen amerikanischen Geschichte. And I want us to note Und ich möchte, Y dass quiero wir que hier sepan sehen, también Fox News isn't in control. dass, de que Fox News no está en el control. If they don't report favorably about Trump, Wenn sie, Si ellos no hacen reportes que sean favorables a Trump, positiv wohlwollend benachrichtigen, their ratings drop so low dass los ratings de, Ratings, ihre Zuschauerraten sí, de cuántas personas los ven a they ellos, go back ellos to speaking caen. well of him. dass sie wieder zurückgehen, Que dass cuando sie hablan mal de wieder Trump, über ihn el rating cae y tienen que hablar de Conservative nuevo, evangelical America tienen que hablar bien de Trump de nuevo para que los ratings de Fox se mantengan bien. Los que controlan todo son realmente los conservadores great deal of political power, estadounidenses, pues están llenos de, tienen un poder político muy grande. which will become more important when we discuss church and state. Y eso se va a tornar en algo importante cuando discutamos la iglesia y el Estado. besprechen werden. If you kneel with me, we'll close in prayer. Si se arrodillan conmigo, Lass uns vamos a orar. noch niederknien. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you for our blessing. te agradecemos por tus bendiciones, Thank you for these histories. te agradecemos por estas historias. I pray that we'll be diligent students, Te pido que podamos ser estudiantes diligentes, Gründliche Studenten sind, not just of prophecy 2,000 years ago, no solamente de profecía 2000 Jahren zuvor, de 2000 años but atrás, fulfillment. aber auch sino de einer el momentanen cumplimiento What is actual de la affecting not just profecía, us, but every living person. lo que hoy afecta no solamente a nosotros, sino al mundo uns entero, anbetrifft, sondern jedes lebende a cada persona que vive. I pray that we will study for our test, Te pido que podamos estudiar para nuestra prueba that we can be ready for it. dass y wir que podamos estar preparados para ella. Please be with us throughout the day. Te Bitte pido que sei seas con mit uns, nosotros durante este día während des Tages, May we honor you in all our thoughts and actions. y que te podamos honrar en todos nuestros pensamientos y acciones. Gedanken dir Ehre geben. I pray this in Jesus' Lo name. pido en el nombre de Dies in Jesús. Jesu Namen. Amen. Amén. Amen. Solo porque quedó un poco confuso, quisiera aclarar que lo que ella se refiere que ocurrió el 19 de diciembre con Fox era de que el Congreso no quería financiar el muro y Trump tenía una manera de forzar al Congreso y esa forma era no financiar más al gobierno, que es un poder que el presidente tiene. Y en aquel día él decidió que no iba a cerrar el gobierno. Cuando tomó esa decisión, de Fox News salieron un montón de noticias y ellos hablando de manera muy fuerte contra él, que no ocurre muy seguido, y le hicieron presión de que estaba rompiendo promesas, de que él tenía que sí cerrar el gobierno y esa era una manera de forzar al Congreso a que le financiaran. Para final del día o comienzos del día siguiente, básicamente se dio la vuelta a su decisión y decidió sí cerrar el gobierno como modo de protesta contra el Congreso. Y eso es lo que ella se refiere. Por lo tanto, obedeció a Fox News. Fox News. Fox News. Fox News.